Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continúo con el Maratón Guadalupe Reyes. En esta ocasión les voy a hablar y les voy a invitar a leer el libro del mito de Sísifo de Albert Camus. Y pues bueno, ¿de qué trata? Primero pues les voy a hablar de Albert Camus. Albert Camus fue un escritor francés, se podría decir, puesto que él nació en Argelia el 7 de noviembre de 1913. Argelia todavía era una colonia francesa en aquel entonces y pues Camus lamentablemente falleció en un accidente automovilístico el 4 de enero de 1960. Fue premio Nobel de Literatura. Tiene varios escritos, entre los más conocidos pues es El extranjero, El hombre rebelde, El mito de Sísifo, que es del libro que les voy a invitar a leer más adelante. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Tuvo varias relaciones, entre las cuales con intelectuales, entre las cuales se halla Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, y que pues este mismo filósofo calificó a Camus como un filósofo, como un escritor existencialista, perteneciente a la corriente existencialista. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el existencialismo? E incluso también es como para dar un panorama, porque el libro del mito del Sísifo trata más o menos, por así mencionar, unos cuantos temas de tipo existencialista, aunque si bien Camus siempre rechazó ser un autor existencialista, él mismo se aludía hacia así como un escritor más bien de lo absurdo. Entonces, ¿de qué va el existencialismo? Bueno, una de las premisas del existencialismo es que la existencia precede a la esencia, es decir, que para los filósofos existencialistas la realidad viene antes de la esencia. ¿Cómo es esto? Bueno, es un pensamiento muy bonito porque eso implica que el ser humano sobre todo, porque toda esta filosofía gira en torno al ser humano, es un proyecto de sí mismo. Nosotros somos seres que estamos arrojados en la realidad, que no tenemos una forma definida, sino que nosotros vamos definiendo nuestra esencia, nuestro ser, conforme nosotros lo vamos proyectando. ¿De acuerdo? Entonces es una filosofía de la libertad y es un pensamiento muy, muy bonito. Pero bueno, en este caso, ¿cómo es que se relaciona con Camus esta forma de pensar? Bueno, el mito de Sísifo es un texto que se abre con una problemática que el autor considera muy importante tratar, que es el tema del suicidio, sobre si vale la pena o no vivir. Digamos, este texto fue más o menos concebido por Camus posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estamos en una época dentro de Europa donde muchas personas pues no le encuentran un sentido a la vida después de todos los horrores que han visto. No ven que al contrario de lo que se esperaba de la ciencia, las grandes promesas que traía, pues se van destruyendo, ¿no? Se van cayendo. Entonces, muchos de estos autores empiezan a pensar todas estas problemáticas dentro de su época. El problema del suicidio, pues es lo que le da pauta a Camus para poder desarrollar todo este ensayo sobre lo absurdo. ¿Por qué? Bueno, pues se pregunta Camus y es algo que ve en las personas que se suicidan. Aquel que se suicida es porque no le encuentra un sentido a la vida. Es aquel que no le haya un motivo por el cual más vivir. Y pues él considera que es muy importante resolver este problema porque esto da pauta para poder pensar una filosofía de la vida y una filosofía que se fundamente en lo absurdo. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque para Camus lo absurdo, en vez de darle un sentido negativo a la vida, al contrario, puede servirnos para poder darle un motivo optimista para poder continuar y seguir viviendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué va? Bueno,
Pues la primera pregunta que se plantea Camus es ¿de dónde brota, cuál es la naturaleza o dónde surge lo absurdo? Y lo absurdo para Camus surge de un conflicto, una relación que hay entre el ser humano y la naturaleza en sí misma, o el mundo en sí. ¿Cómo es esto? Bueno, para este autor, para Camus, el ser humano, pues, tiene el deseo constante de poder darle una explicación a la naturaleza, darle un sentido o una orientación, pero la naturaleza en sí misma, aquello que está más allá de lo que nuestros sentidos pueden concebir, aquel fundamento de la naturaleza, es incomprensible para la humanidad. No puede ser explicada a partir de una explicación racional o no puede ser concebida o comprendida dentro del entendimiento o los límites del conocimiento del ser humano. Se nos escapa, se nos huye, y sin embargo nosotros como seres humanos buscamos darle un sentido, y este sentido pretendemos buscarlo dentro de la misma naturaleza. He ahí lo absurdo, no podemos explicar el sentido de la vida dentro de la misma naturaleza, se nos va. Es más, no podemos saber si es que lo hay o no, porque desconocemos qué hay allá afuera. ¿De acuerdo? Lo único que nosotros podemos conocer es aquello que está dado o que es permitido por nuestras condiciones. Aquello que nosotros podemos percibir a través de los sentidos, aquello que nosotros podemos sentir interiormente. Todo eso es posible conocerlo, pero fuera de todo eso está lejos de nuestro alcance. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí surge lo absurdo, ¿no? Lo absurdo para Camus entonces sería un divorcio entre el ser humano y el mundo en sí mismo, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que brota de aquí? Bueno, ¿cuál sería la conclusión o lo que derivaría de ahí Camus? Bueno, que de hecho, sí, la naturaleza o el mundo o la realidad o la vida no tiene un sentido en sí mismo. Este sentido, si es que existe, nosotros lo desconocemos. Y es aquí donde el ser humano, pues, y es uno de los conceptos que tal vez retoma Camus del existencialismo, se siente angustiado. Se siente angustiado, ¿por qué? Porque no tiene o no encontrarle un sentido a la vida, pues se siente abandonado, se siente solo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a venir posteriormente a esto? Bueno, para Camus el hecho de que ya nosotros nos encontremos solos ante esta realidad, que nos es asfixiante también, porque muchas veces nosotros deseamos de esta realidad algo y esta realidad no nos quiere dar aquello que nosotros deseamos, bueno, pues no nos queda esperar. Al contrario, la esperanza desaparece. Aquella esperanza que se tenía, por ejemplo, es un concepto que construyeron los místicos durante la Edad Media y que retomaron incluso también, por ejemplo, del pensamiento griego. La esperanza termina. Y esto, más allá de ser algo negativo, es algo bueno. ¿Por qué? Porque es un principio de acción. Es algo que motiva al ser humano para poder desear o alcanzar algo que esté dentro de sus posibilidades. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de lo absurdo, que aquí se haya ya una forma de poder sacarle el jugo y poder sacarle las ventajas a esta forma de pensar y de ver lo absurdo de la vida, pues viene esta forma de ver, ¿no?, el mundo como un lugar que al no podernos dar algo que nosotros estamos esperando, pues nos lleva a actuar, ¿no? Pero pues esto siempre va a ser constante, porque el mundo siempre, a veces, una vez que nosotros ya alcanzamos o queremos algo que anhelamos con tantas fuerzas, pues terminado eso, ¿qué sentido va a haber, no? Entonces es un estar constantemente planteándonos y planeando qué es lo que queremos y siempre estar luchando por eso. En este caso, bueno, lo que Camus recomienda es que se vuelve un hábito, ¿no?, una disciplina, un sentimiento que nosotros tenemos que estar reforzando constantemente para poder seguir viviendo y no dejarnos vencer por aquel sentimiento que por lo regular, bueno, que deriva de hecho para Camus en la forma del suicidio, ¿no?
Porque, y eso es muy claro para Camus, el sinsentido de la vida nada más nos brinda dos vías. ¿Cuál sería la primera? Bueno, pues el suicidio. La otra opción sería, bueno, vamos a regresar al sinsentido de la vida. ¿De acuerdo? Pero el vivir otra vez dentro del mismo sinsentido de la vida, porque ya lo descubrimos, es algo totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos conscientes de ese sinsentido de la vida, según Camus. Y eso es lo que tenemos que hacer primeramente, ¿no? Tomar una conciencia de esto. Este es un libro que la verdad a mí me gustó mucho y que independientemente de todo, yo lo leí en la carrera, yo estudié filosofía, independientemente de mi formación, me dejó una gran enseñanza de vida. Y la enseñanza de vida es que nosotros tenemos que seguir adelante, seguir siempre luchando, siendo constantes y planteándonos siempre una meta, aunque sea inmediata, dentro de nuestros límites y nuestras condiciones. ¿Para qué? Para que le hallemos un sentido a la misma vida. Es muy difícil a veces cuando nosotros nos encontramos ya en un estado de angustia, de desesperación, donde ya no le encontramos un sentido a la vida, encontrar un motivo por el cual seguir, pues ese motivo nosotros lo tenemos que seguir dando. Entonces, el mito de Sísifo, bueno, ¿por qué se llama así el texto? Alude al mito de Sísifo, que Sísifo fue un rey griego que en su vida, dentro de la historia que se narra, él retó a los dioses. El castigo que los dioses le impusieron fue cargar una piedra a lo largo de una montaña y subirla a la cuesta, y una vez que llegaba a la cuesta con la piedra giraba otra vez al principio, y Sísifo tenía que bajar una vez más y estar repitiendo constantemente esto por la eternidad. Es más o menos a lo que alude Camus, ¿no? Un absurdo, porque no hay ningún sentido en todo esto. Sísifo baja por la piedra, la sube y otra vez vuelve a bajar y la sube, y así por la eternidad. No hay ningún sentido. Y así la vida de muchos de nosotros. Trabajamos maquinalmente, hacemos las mismas acciones, no nos damos cuenta de esto y no hallamos un sentido en todo eso. Sin embargo, y esto es un pensamiento muy bonito también que le imprime Camus al mito de Sísifo, es que Sísifo es dueño de su condena. Sísifo es dueño del castigo que le impusieron los dioses. ¿Por qué? Porque Sísifo en vida hizo todo lo posible para hallarse en esta condición. No les diré más para no hacer spoiler, sino que los invito a que lean el texto. En esta ocasión les voy a dejar dos links. Uno es para invitarlos a que lean un ensayo que escribí sobre el texto, y el segundo link es donde viene el libro en PDF, El mito de Sísifo, de Albert Camus. También les invito a que lean del mismo autor otro texto muy muy bueno y también muy conocido, El extranjero, el cual mencioné al principio. Y pues no queda más que continuar y seguir viendo sus recomendaciones en este Guadalibro Reyes, y espero que les haya agradado esta invitación. Que se la sigan pasando bien, que tengan un excelente fin de año y los mejores deseos para el siguiente 2020. Hasta luego.